porque le informo a usted, amigas y amigos que están en esta transmisión y a todos los que van llegando a la transmisión, una situación que puede convertirse en una peligrosa rutina es que lo sigan haciendo, que siga la Suprema Corte legislando cuando no es su función, y eso sí está en manos ahorita de la Comisión Permanente, pero en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores es algo que se tendrá que debatir y de manera seria. Y aquí tienen que hablar los morenistas, los del Partido del Trabajo, los del Partido Verde, es decir, la coalición Juntos Hacemos Historia. De otra manera, se va a entender que la Suprema Corte es el non plus ultra del país y que es el poder de los poderes, que también es algo que no se puede permitir. No sé, pero me parece que puede llegar el momento de los decretos del presidente, que puede y está en sus manos hacerlo. Le llamarían un cedillazo. Al fin y al cabo lo que quieren es tumbarlo y no han podido y no van a poder, porque tiene una amplia aceptación. Este tema ya lo habían comentado incluso los propios legisladores que se inconformaron por aquella sesión al término del periodo ordinario. Determinaron que tomaron la tribuna porque no nombraron a los comisionados del INAI. ¿Se acuerda usted de aquello? ¿Se acuerda de esa sesión? Bueno, pues ahora resulta que todo lo que pasó, de acuerdo a esta doctora que es senadora de la República por el Partido de Acción Nacional, pues que ellos van a echar abajo todo el Viernes Negro. Pues fue un Viernes Negro para ellos, pero para el país no fue un Viernes Negro, fue un viernes como cualquier otro. Y cuando ellos se pusieron pues en una pijamada a pasársela sabroso por ahí, dicen que también les estorbó la ropa, y vio usted a Gustavo Madero junto con Xóchitl Gálvez, esta misma persona. Mientras ellos estaban en plena diversión en una pijamada, la Cámara de Senadores sesionó en una sede alterna. Se requiere para tener quórum y sesionar la Cámara de Senadores, requiere 65 legisladores, había 66, había quórum, y todos los acuerdos son válidos. Y lo dijo el mismo presidente de la mesa directiva: los acuerdos que se tomaron ese día son válidos. Que fueron fast track y que no fueron obviamente deliberados, debatidos. Bueno, es que no puedes sacar a alguien de una pijamada que se la está pasando sabroso, que cantan ahí, que nos dieron las 10 y las 11 y que no ánimas, que no amanezca. Toda esa situación que se dio es del conocimiento público. La senadora López advirtió que la resolución de la Suprema Corte es antecedente para invalidar la jornada fast track de Morena. La senadora del grupo parlamentario del PAN, Kenia López, celebró la decisión de los ministros por haber invalidado la primera parte del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que la resolución es el antecedente de lo que ocurrirá con lo que la oposición denominó Viernes Negro en el Senado. Esto sucedió el pasado 28 de abril. Es un preludio de lo que pasará con el Viernes Negro por la democracia del pasado 28 de abril, en donde los senadores de Morena, Partido Encuentro Social, Partido Verde y PT, Partido del Trabajo, modificaron 18 leyes sin leerlas y en lo oscurito, dijo la senadora panista en un video publicado en sus redes sociales. Afirmó que era necesario, esto es lo que dijo, reconocer a los ministros que votaron a favor de la legalidad, a favor de la Constitución, y agradeció a cada uno por aprobar el proyecto de Alberto Pérez Dayán, el cual buscaba invalidar la reforma electoral por la violación al procedimiento legislativo durante la sesión de la Cámara de Diputados. Advirtió que la decisión de la Suprema Corte también representa el preludio para la invalidez de la segunda parte de la reforma. Hoy es un día histórico porque con este antecedente, la segunda parte del Plan B deberá, cuando se analice, ser declarada inválida, ya que se cometieron las mismas violaciones al procedimiento parlamentario, y aquí sí está equivocada, y le digo por qué. Ellos llaman un madruguete. Se constituyó la Cámara de Senadores en una sede alterna. Falso que no supieran de qué se trataba. Desde luego que sabían, porque cómo fue Xóchitl Gálvez a encadenarse a una silla allá en la vieja casona de Jicotencatl, que fue la antigua sede del Senado. Claro que sabían. Y dicen ahora que las reformas fast track,
que aprobó Morena y sus aliados esa noche podrían sufrir un revés, pues la oposición ha denunciado diversos factores que pudieran incurrir en un desaseo legislativo aquella noche. Y es que para llevar a cabo dicha sesión nocturna, Morena y los senadores lograron un quórum de apenas 66 senadores, entre ellos Tania Carola Viveros Cházaro, senadora suplente de Claudia Valderas, a quien pidieron solicitar licencia y con ello tomar protesta para que su suplente pudiera votar las reformas. Bueno, en su carta de incorporación ya son asuntos de ellos mismos. Están tratando de rechazar todo esto, hombre. Pero si algo queda claro con esta situación es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora se ha convertido en el poder de los poderes y esto está en manos de los mismos senadores y diputados. O frenan a la Suprema Corte, porque pueden solicitar juicio político y pueden hacerlo. Están en facultades de hacerlo. Déjense de estar consecuentando a tanto sinvergüenza vestido con una toga y con un martillo y los ponen un alto o los ponen en su lugar o los van a chamaquear a ustedes, a la mayoría. Cierto que no tienen las 2/3 partes, eso también es cierto. Pero ya les permitieron esto. Están usurpando funciones, están legislando, no es la función de los ministros y ministras. Lo voy a decir hasta la saciedad, no es la función, no es lo que les corresponde, es el máximo tribunal del país. Debiera tener respeto porque son garantes o debieran garantizar la Constitución. Pero como se han convertido en un remedio de corte, entonces es momento para que los diputados, los senadores, emitan primero una carta de extrañamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y luego el procedimiento para un juicio político. ¿Contra quién? Contra quien corresponda. Y eso sí está en sus manos. Necesitamos la presencia de, la acción, mejor dicho, la acción de Ignacio Mier Velasco, de Monri ya ni qué decir, pero de César Cravioto. Escuchaba yo en la Cámara, en la sesión que se realizó de la Comisión Permanente, alguien que conoce el tema es el mismo Hamlet García Almaguer. Ojalá que actúen y dejen de estar nada más diciendo. La gente quiere acción. Por cierto, le digo que ¿a qué le tiraban? ¿Por qué tanto ruido con el asunto? ¿Se acuerda usted tanto ruido que le hicieron a Yasmín Esquivel Moza? Y se prestó para ello la UNAM. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México no propiamente, pero sí se prestó a ello Enrique Graue, el rector de la UNAM, muy amigo de la ministra, muy amigo de el propio Lorenzo Córdoba Vianello. Le tenían tanto miedo a la ministra Yasmín Esquivel Moza, y hoy sabemos la realidad y por qué era ese temor. Estaba fundado en esto. Mire usted cómo la ministra Yasmín Esquivel Moza les dio una cátedra de lo que es el trabajo de la Suprema Corte. Es hora de que el Tribunal Pleno no pronunciara un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Se pasaron por el arco del triunfo lo que les expuso con toda claridad la ministra Yasmín Esquivel Moza. Obviamente ella era una propuesta, incluso levantó la mano para ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar todo esto que ya pasa. Y el no meter las manos en su momento y en su tiempo, llegó a esto. Ahora hay que, de alguna manera, hay que recomponer las cosas, y aquí sí tendrían que actuar
diputados y senadores. No van a permitir, o creo que no deben permitir, que se siga manejando la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo criterios no solamente poco claros, bajo criterios evidentemente sesgados hacia partidos políticos. Entonces, ¿de qué se trata lo que viene? De una acción, creo que constitucional, muy constitucional. Tendría que proceder la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para evitar que sean parte de lo que es una violación flagrante a la división de poderes, a los jueces y juezas, pero sobre todo a ministras y ministros. Ellos no fueron electos por el voto ciudadano, y hacia allá va lo que es la reforma que ha planteado el presidente de la República. Ahora, si bien esto es posible, sí, primero va el extrañamiento al poder legislativo, al poder judicial, y luego tendría que ser pues las acciones que corresponden. ¿Qué acciones le pueden corresponder al poder legislativo? El solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de alegatos judiciales para ver en qué sustentan la votación que llevaron. Porque esto de la deliberación legislativa, la dispensa de los trámites, ahora van a querer ir sobre las reformas que aprobó la Cámara de Senadores, porque ellos estaban en una pijamada. Todo eso forma parte del trabajo que tienen encima los senadores y senadoras, las diputadas y los diputados. Si no actúan, entonces nos vamos a quedar con una Suprema Corte, pues que va a estar, ya de plano lo han cantado, al servicio del PRIAN, al servicio del poder conservador. ¿Por qué callarse cuando lo más saludable es enfrentar la situación que se presenta, que no es nada extraordinario? Si sabían y sabíamos que se podía dar esta situación, entonces, ¿para qué darle largas? Es el momento de actuar, es el momento de establecer, ponerle los puntos a las IES, o bien ponerle el cascabel al gato y determinar hasta dónde puede llegar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta dónde es su competencia, hasta dónde no. Esto o lo hacen o se les va de las manos, porque ya están en un plan bastante evidente. No es que hayan ganado, de hecho pierden. Es una situación muy fácil de entender. Ellos creen que por haber frenado estas dos reformas que son a leyes secundarias, primero, y que hubo la deliberación y que hubo el debate y hasta hubo burla de parte de los diputadas y diputados de oposición cuando rechazaron la reforma político-electoral, que era la original, el llamado Plan A. Y ahora las reformas a leyes secundarias las echan abajo. ¿Con qué? Bueno, sí, argumentaciones facciosas, no hay argumentos de peso. Eso se los dijo la misma Yasmín Esquivel Moza. Aquí están los argumentos. Hay una división de poderes que se afecta con esta decisión. Y les valió. Se pasaron por el arco del triunfo la Constitución e hicieron lo que les dio su gana. Bajo este criterio, creo que es urgente la declaración, no solamente la acción, sino la declaración de principios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para frenar a una Corte que está convertida en el brazo ejecutor del llamado poder conservador en el país. O lo hacen o nos aguantamos. Solamente nos queda de eso. Como luego dirían, nomás nos queda de dos sopas, una ya se acabó y la otra se está terminando. Si bien está el plan C y la sociedad está en esto, también la sociedad exige que nuestros legisladores no se dejen pisotear. No permitan el pisoteo denigrante de una Corte que no sabe distinguir, que sabe distinguir, pero que actúa sesgado a favor de grupos políticos.